Desde el primer momento de la invasión a Ucrania, Vladimir Putin sostuvo que no se trata de una invasión, sino de una operación militar especial de desnazificación. Desde el minuto uno de esta guerra, la justificación del poder en Rusia es que Ucrania está en manos del nazismo y por ende Rusia tiene que entrar a combatir a los nazis, a liberar a los ucranianos de los nazis que imperan sobre ellos. ¿Tiene alguna lógica esta afirmación? Esta coartada, ¿no?, para justificar la invasión, ¿tiene algún sentido, algún vínculo con la realidad o es, en términos absolutos, una burda patraña? Bueno, el vínculo que tiene con la realidad, y lo tiene, está en la historia y está también en el presente, no solo de Ucrania, de toda Europa. En el mundo diría que las ultraderechas están en un momento de esplendor y de crecimiento. A Brasil lo gobierna un ultraderechista, a Filipinas la gobierna un ultraderechista. En Francia, la ultraderecha por tercera vez pasó al balotaje y estuvo a centímetros de quedarse con la presidencia. La hija del fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, que se declaraba públicamente un filonazi. Su hija es un poco más moderada, pero el movimiento es de ultraderecha. Vox en España es una ultraderecha en crecimiento. Y en los países que son parte de Europa y formaron parte de la Unión Soviética, como los bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, o como Ucrania y muchos otros países europeos, centroeuropeos o de Europa Oriental, que fueron parte de la órbita soviética porque integraron el llamado Pacto de Varsovia, ahí ni bien cayó el muro de Berlín, ni bien dejó de existir la Unión Soviética, se esparció el nazismo, aparecieron brotes de ese residuo ideológico tóxico, siniestro, que es el nazismo. En la República Democrática Alemana, la RDA, la Alemania Oriental o Alemania comunista, a poco de haber caído el muro, aparecieron multitudinarias marchas neonazis, por ejemplo la de la ciudad de Rostock. Rostock en la RDA fue la primera ciudad donde los neonazis se mostraron a la luz del sol. Y luego el fenómeno se repitió en muchos rincones. Este es el punto uno, ¿no? El neonazismo está presente como residuo tóxico en muchos países, sobre todo en Europa Central y en Europa Oriental. En la mismísima Rusia, el partido que se llama Liberal Demócrata y es exactamente lo opuesto al nombre que tiene, el partido de Vladimir Zhirinovsky, era un partido de ultraderecha, era un partido filonazi. Y Vladimir Zhirinovsky, con su fuerza filonazi, con su fuerza de ultraderecha, llegó a presidir la Duma, una Duma estatal, o sea, un tipo que llegó a tener poder, que llegó a tener muchos escaños para su partido, al punto tal que presidió un congreso, presidió una Duma. O sea, no es un fenómeno solo de Ucrania, pero en Ucrania también hay neonazis. El batallón Azov fue una milicia de corte neonazi. Y ya voy a explicar su origen, pero digamos antes que en los países que tuvieron conflicto con la Unión Soviética o con Rusia antes de ser soviética, o que tenían resistencia a la sovietización y lo vivieron como una imposición forzosa, bueno, ahí la invasión de Hitler a través de la llamada Operación Barbarroja, cuando lanza la Wehrmacht, el ejército alemán, contra la Unión Soviética y entra a Ucrania y luego a Rusia, muchos países vieron en la Operación Barbarroja, en la invasión alemana de la Unión Soviética, una posibilidad para atacar también a la Unión Soviética y librarse o recuperar territorios perdidos. Fue el caso de Finlandia.
Finlandia había tenido la llamada Guerra de Invierno, que estalló a fines de noviembre de 1939 y duró lo que duró el invierno de 1940. En la Guerra de Invierno, los soviéticos entraron con el argumento de que necesitaban más profundidad en las fronteras, porque la frontera estaba apenas a 30 kilómetros de Leningrado, la actual San Petersburgo. Entonces le reclamó territorios a Finlandia, y cuando Finlandia no se los quiso dar, entró el ejército soviético a tomar esos territorios. En esa guerra, que duró un invierno, duró 3 meses, la Unión Soviética, por orden de Stalin, logró doblegar finalmente una resistencia finlandesa que fue muy dura y les arrebató el istmo de Karelia y otro territorio más, un poco más al norte. Sumaban el 11% del territorio finlandés, lo que se quedaron los soviéticos. Cuando Hitler lanzó la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética, los finlandeses dijeron: esta es la nuestra, y mandaron su ejército a tratar de recuperar los territorios que habían perdido en la guerra de 1940, en la guerra de invierno. Y eso dejó también residuos de nazismo, pero ¿tendría lógica afirmar que Finlandia es un país nazi? Es absurdo. Lo mismo cuadra para Ucrania. Ucrania tuvo una porción muy grande de su sociedad que resistió la sovietización, ¿no? Que no quería ser parte de la Unión Soviética, lo veía como una forma de invasión rusa, porque Rusia era el estado jefe de esos 15 países que integraron la Unión Soviética. El que tenía todo el poder y la decisión era Rusia, ¿no? Y esos sectores ucranianos que resistían la sovietización vieron en la Operación Barbarroja, en la invasión alemana a la Unión Soviética, una posibilidad de liberarse. Por eso hay personajes como Stefan Bandera, por ejemplo. Stefan Bandera es una suerte de prócer oscuro que tienen los ucranianos, y yo cuestiono que haya tanta gente que idolatra a Stefan Bandera, ¿no? Fue un miliciano que luchó junto a los nazis contra los rusos, para sacar a Ucrania de la Unión Soviética. Después hay que decirlo también, cuando los nazis ocuparon Ucrania, bueno, hay versiones de la historia que señalan que Stefan Bandera también terminó enfrentando a los nazis. Como fuese, Stefan Bandera es un personaje oscuro, y es oscuro que haya ucranianos que idolatran a Stefan Bandera. Pero de ahí a sostener, como sostiene el gobierno de Rusia, que Ucrania está gobernada por los nazis, es absurdo. Es absurdo. La afirmación en sí es una coartada para justificar un crimen, porque la invasión en sí, sin haber habido una agresión previa del país invadido, Ucrania no había atacado a Rusia, Ucrania no estaba realizando operaciones contra Rusia de ningún tipo, Ucrania no estaba financiando terrorismo dentro de Rusia, Ucrania no había hecho nada que justifique la invasión, y por eso la invasión fue un crimen. Como coartada, para que no suene tanto a crimen, el poder ruso dice: no es una invasión, es una operación especial de desnazificación. Hay que liberar a los ucranianos de los nazis, que son los dueños del poder en ese país. Bueno, así planteado, es una burda patraña. Hasta tal punto es una burda patraña que a mí me hace acordar a lo que relató Emir Kusturica en una película maravillosa de 1995 o por ahí, era mediado de la década del 90. Kusturica es un gran cineasta y músico yugoslavo, es serbio, y una de sus grandes películas se llamó Underground. El nombre completo era Underground, érase una vez un país. El personaje central de Underground se llamaba Marko Drem, y era un poeta medio delirante, ¿no? Que empezó a ocultar serbios adentro de un sótano gigantesco.
ocultaba esos serbios de los nazis. Yugoslavia estuvo ocupada por el nazismo, ¿no?, que ingresó en 1940 y lo terminó expulsando a los nazis del territorio yugoslavo, las milicias Chetniks, lideradas o comandadas por el mariscal Josip Broz, más conocido como Tito. El hecho es que Marko Dren empezó a meter familias en ese sótano diciendo que él las protegería de los nazis que controlaban Yugoslavia, los hacía fabricar a los que estaban protegidos por él adentro del sótano armamentos para luchar contra los nazis. Y ahí los tenía a sus protegidos en el sótano fabricando armas que supuestamente él le entregaba a los milicianos, a los partisanos yugoslavos que peleaban contra los nazis. El hecho es que mucho tiempo después de que la guerra ya había terminado y ya no estaban los nazis en Yugoslavia, Marko Dren mantenía a esa gente en el sótano con el cuento de que arriba estaban los nazis y los hacían trabajar para él fabricando armas que él vendía con la coartada de que eran armas para luchar contra los nazis. A mí Vladimir Putin, diciendo que entró a Ucrania a combatir a los nazis, a liberar a Ucrania, a los ucranianos de los nazis, me hace acordar a Marko Dren, el desopilante personaje que creó el gran Emir Kusturica, ¿no?, para relatar uno de los rasgos de estos conflictos y de los nacionalismos patológicos o ultranacionalismos. Igual que Marko Dren, que hizo de los nazis una coartada para someter a muchísima gente en la oscuridad de un sótano, Putin hace eso. Convierte a los nazis en coartada, la coartada de una burda patraña.